la Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. El jueves habíamos quedado en que íbamos a mirar la vida de un profeta, la vida de uno que pertenece a la fama, al foro, la fama, al Hebreos capítulo 11. Pero nosotros a veces comunicamos cosas, decimos cosas, hablamos de determinados personajes, pero solamente hablamos de lo maravilloso, del momento del culmen. Yo les pregunto a ustedes, ¿será que ustedes antes no tuvieron problemas? ¿Será que ustedes antes no vivieron una serie de experiencias que en este momento Dios, en la medida que ustedes han estado vivificando ese proceso, en este momento ustedes ya son personas que tienen una madurez y que pueden decir, Abba Padre, con certeza, con fijeza, porque ustedes saben dónde están, con quién están y cómo están y por qué están? ¿Cierto? Entonces, por eso Dios quiere que ustedes, miremos, pues la hermana Claudia, sí, es precioso ver que cuando uno se sostiene en la palabra, cuando uno se sostiene, el mismo Dios hace que a uno lo respete, porque es un respeto. El mismo Dios hace que alguien venga, un ángel. Dios dispone los ángeles. Muchas veces Dios dispone que sea el pronto y el inconverso. Fíjense de ustedes en Nabucodonosor. Fíjense de ustedes en todos aquellos capitanes, en todas aquellas personas que en un momento dado dieron. Fíjense, vamos en el profeta Eliseo cuando fue el capitán asirio, ¿sí? Que tenía lepra. Todas esas cosas uno tiene que empezar verdaderamente a vivificar la palabra de Dios, que es llevar la palabra de Dios y pedirle al Señor que nos dé la revelación para nosotros poder comprender. Fíjate bien, para poder comprender y poder tener la sabiduría de la vivencia de la palabra de Dios en ellos y también en nosotros. En nosotros. Porque nosotros cada día tenemos que estar un poquito más arriba, mis amados. Yo fui educado en un sistema en el cual, fui educado porque cuando yo ingresé a mi vida cristiana, a mí me enseñaron que uno era como las olas del mar. Un día estaba arriba y otro día estaba abajo. Un día estaba arriba y otro día estaba abajo. Y eso no es así, mis amados. Yo no lo veo así. Yo no sé. Yo no lo veo así. Yo en la medida que he caminado con el Señor, en la medida que he aprendido de Él, en esa medida me he dado cuenta de que Dios quiere que usted todo el tiempo esté arriba, que usted nunca esté abajo. Dios a usted lo creó como un ser humano, lo creó como una persona que va siempre hacia adelante, que tiene una fuerza, que tiene un dinamismo, que tiene una fortaleza. Usted no es un cangrejo. ¿O sí lo es? ¿Cierto que no? Pero tenemos por qué dar un paso atrás, siempre adelante. Y es cuando vienen las pruebas, vienen las tribulaciones, vienen los desiertos, vienen los fuegos, viene la aflicción, viene todo, hermano. Porque tiene que venir el momento en el cual yo tengo que presentar un examen, y ese examen tengo que presentar y tengo que sacar 5, tengo que ser excelente. Yo no puedo quedarme, yo no puedo ser una persona, un estudiante mediocre, tengo que ser un estudiante perfecto para Dios. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, yo soy templo de Dios donde mora el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es perfecto. Entonces, si el Espíritu de Dios mora en mí, ¿sí? Tengo yo que ser perfecto, tratar de alcanzar y de tener verdaderamente, ¿sí?, todas las riquezas en Cristo Jesús que viven en mi vida. ¿Para qué? Para que yo pueda, como dice Manuelito, poder ir y predicar la palabra y llevar el mensaje que Dios tiene para cada uno. A uno los tendrá para que hablen en los buses, a otros los tendrá para que hablen de pronto en los parques, a otros los tendrá para que de pronto hablen en las emisoras, a otros para los televisores, a otros para diferentes cosas, a otros para que Dios nos dé a nosotros la anuencia para poder predicar aquí en la casa de Dios, para traerles el mensaje que Dios tiene en cada uno de nosotros, para que cada día ustedes puedan ser mejores o iguales o mejores, ¿sí? Porque Dios dice, Jesús dijo, los milagros que ustedes van a hacer mejores y mucho mejores que los que yo hago.
Porque Él lo conoce y Él lo sabe. Porque Él sabe el devenir, sabe lo que tú tienes dentro de 3 minutos, como sabe lo que tú tienes dentro de un día, dentro de un mes, dentro de un año, y sabe lo que te va a suceder en ese tiempo. Dios todo lo sabe, para Dios no es nada. La vez pasada, el juez, yo le preguntaba al pueblo, yo le decía, dígame si Dios no sabe cuál va a ser su oración. Dígame si Dios no lo sabe. Dígame si Dios, la palabra de Dios dice que Él, antes de nosotros pronunciar la palabra, Él ya la ha colocado en nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente, para que usted la pronuncie. Dígame si eso Dios no lo sabe. Entonces, ¿por qué nosotros oramos? ¿Por qué nosotros le pedimos al Señor? ¿Por qué nosotros clamamos? ¿Por qué? Si Él todo lo sabe, Él ya sabe lo que yo le voy a pedir. Entonces, Él ya sabe. Tú como padre, tú tienes un hijo y sabes que ese hijo te va a pedir, cuando va a estudiar, te va a pedir para sus libros, para sus cuadernos, para sus lápices, para todo. Tú ya lo tienes todo previsto o previsto. Y cuando viene el chino, ¡ay! Papá, mire, me dieron esta lista, entonces es cuando uno ya tiene todo establecido y dice, mañana vamos a comprar eso, o esa misma tarde va y compra. ¿Sí? O ya ha mirado dónde hacen las rebajas, ha mirado dónde hacen las rebajas para poder comprar más barato, ¿cierto? El mismo libro, el mismo cuaderno. Porque uno nunca tiene un libro y un cuaderno peor para su, siempre tiene el mejor para él. Entonces eso es Dios, eso es Dios, eso es Dios, mis amados hermanos, y eso es caminar en Dios. Siempre hemos hablado de los profetas, ¿sí? pero no hemos hablado de la vida del profeta. ¿O ha visto alguno que ha hablado de la vida del profeta? De los primeros hasta los 10 años, de los 10 hasta los 20 y de los 20 hasta los 60, cuando empieza la parte profética de cada uno. Porque recuerden, mis amados hermanos, que la palabra dice que para poder ser ungido como sacerdote tiene que cumplir los 30 años. Y si no, váyanse a ver la película de Jeremías. Si tú no es que una que un día. Entonces eso es así, mis amados hermanos. Todo ya está determinado y está dispuesto por Dios. Dios ya hizo un libro. Ese es el libro de vida, mi amado. Eres tú quien lo sigue, eres tú quien decides apartarte. Eres tú quien decides mirar para otro lado en vez de ver hacia adelante y tener siempre el punto de mira, la mirada fija a nivel de la parte de Cristo, de Dios Todopoderoso. ¿Por qué le digo el Cristo de Dios Todopoderoso? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre sin no es por Él. Yo no sé si existirá de pronto otro libro, otro catálogo que nos hable, porque cada ratito nos hable y cada vez que nosotros leemos, vemos una película, es como cuando usted va a ver un catálogo de vestido, de uniforme, lo que sea, le muestran a usted el uniforme tal, con tal charretera, con tal cosa, y así es la palabra a nosotros el Espíritu Santo nos muestra todo con figuritas, con dibujos en nuestra mente. Todo aparece en el devenir de Dios. Es por eso que Dios a ustedes los tiene aquí. No crean que ustedes aquí están porque ustedes quisieron venir, no olvides. Cristian, ¿cierto? Que nosotros hablábamos que iba a haber un lleno de la iglesia. Porque Dios tiene previsto eso, Dios lo tiene dispuesto, Él ya lo tiene escrito, mis amados hermanos, así sea, hay un terremoto, ustedes vienen, y vienen con más razón, vienen corriendo más, porque saben que en la casa del Señor está de Dios. Nosotros hemos venido hablando de un vislumbrar de la gloria de Dios. Hemos venido hablando porque Dios me colocó a mí ese sentir, el sentir de que ver, ¿por qué? Porque yo siempre he dicho que Dios a nosotros nos da conocimiento, entendimiento y sabiduría. Sí, y en la medida que yo oro, en las noches que yo oro, en esa noche entonces Dios me colocaba a mí, que cuando oro con un grupo, entonces en ese momento cuando yo estoy hablando del conocimiento, entendimiento y sabiduría, yo le digo, Señor, que ellos vislumbren tu gloria. Porque es importante, mis amados hermanos, que nosotros sepamos qué tenemos, a quién tenemos. Yo les pregunto, si usted tiene de pronto una esposa, si usted tiene de pronto un esposo, si usted tiene de pronto una novia o un novio, si usted tiene un papá o un hermano, dígame si usted no está pensando en esa persona. Siempre uno está pensando en esa persona. Pero Dios quiere que usted piense solamente en Él. ¿Para qué? Para que en la medida como me pasó a mí un día, ¿cierto? Que yo dije, bueno, yo voy a separarme del Señor, voy a ver qué pasa al separarme del Señor. Oh, bonito, lindo. Y yo ya me levanto temprano, ya no tengo que hacer la oración, ya me levanto más tardecito, ¿sí? Ya puedo disfrutar entonces de mis películas favoritas, ya puedo tocar la canción de Chente Fernández, y entonces la canto con todo el alma ese de Mujeres Divinas y todas las cosas que antes cantaba. Y cuando de pronto oí una voz, o sea, o algo dentro de mí me dijo, bueno,
y lo que tiene detrás tuyo, ¿qué vas a hacer con eso? Y fue cuando yo entendí que yo tenía detrás de mí un grupo, un rabo, una cola grande, que esas dependían de mi oración. Dependían de lo que yo hiciera, de quién era yo, cómo soy yo, para dónde voy yo. A veces nosotros, cuando estamos separados, no creemos ni pensamos en nadie más detrás de nosotros. Pero usted qué sabe, hermano, si usted a los 5 años ya tiene 2 hijos, 3 hijos, ¿qué sabes tú? Y esos 2 hijos, 3 hijos, ya Dios los está cubriendo porque tú estás cubierto. Porque tú ya caminas en el devenir de Él, ya caminas con Él. Por eso es Dios grande y maravilloso. Entonces yo cuando pensé eso dije yo, wow. Y empecé a retroceder y a mirar las cosas y dije, no, Señor. Y además de eso, como yo les he comentado a ustedes, hay tantas cosas, hay tantos 500 que Dios me ha dado. Tantos 500, no 50, sino 500 que Dios me ha dado, que me ha permitido decirle, Señor, yo no me aparto de tu lado por nada. Es así como a veces uno tiene, es lógico, uno como humano tiene a veces sus caídas, tiene esas etapas de débil, pero como yo le he dicho, nosotros no somos las olas del mar, nosotros tenemos que estar siempre mirando hacia arriba, siempre mirando a llegar a lo alto. Porque tenemos que llegar a lo alto, hay un momento en el cual tenemos que llegar a lo alto, a uno más rápido y a otro más lento, pero tenemos que llegar a lo alto. ¿Por qué? Porque ese alto significa, mi amado hermano, su salvación. Ese alto significa lo que yo les anoche les decía en el devocional. Perdónenme que haya sido un devocional largo, pero ese largo lo necesitaba para poder explicar el sentimiento y el pensamiento que yo tenía. Cuando nosotros podemos alcanzar las cosas, cuando usted ya ve, como le pasó a mi mamá, ¿sí? Que vio que su hijo ya era un especialista y tal cosa, y le entregué eso. Yo creo que la alegría de mi mamá tuvo que haber sido muy grande, muy enorme, muy bonito para ella, ¿sí? Y también para mí, porque pude cumplir una promesa, pude cumplir una palabra dada. Y por eso yo le dije, Señor, yo quiero ser mucho, yo quiero ser mejor de lo que soy como especialista. Quiero conocer la palabra mejor, más profundamente, más intensamente, más así de todos. Y es así como Dios a nosotros nos quiere tener, mis amados hermanos. No crean, no se cansen, hermano. Pídele al Señor fortaleza. ¿Sí? Porque nosotros somos débiles, esta carne es débil, más el cuerpo no es débil, la carne es débil, pero el cuerpo no es débil porque el cuerpo es templo de Dios donde mora el Espíritu. ¿Sí me han entendido la diferencia? Entonces por eso tenemos que estar siempre en él. Yo les venía hablando de Moisés. Yo les hablé que Moisés había hecho una serie de oraciones, una oración, cuando él verdaderamente estaba en un punto en el cual él tenía un resentimiento contra el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo pueblo de Dios, cuando él defendió a aquel israelita que estaba siendo golpeado por el egipcio, y él cogió al egipcio y lo mató, ya era la cosa de Dios, ya Dios había establecido que ese egipcio muriera. ¿Para qué? Para que esta persona, este personaje que se llama Moisés, ¿sí?, no tuviese vuelta de hoja. No había vuelta de hoja. Ya había matado a un egipcio y ya iba a ser sancionado y ya iba a ser prácticamente muerto, porque la orden del faraón era matarlo a él. Entonces a él le tocaba que buscar el sitio para donde irse, ese sitio para donde estar él, o sea, dónde podía estar este joven, ¿sí?, que no lo tocase el faraón en ese tiempo, en esa época. ¿Dónde puede estar usted aquí escondido si el presidente de Estados Unidos no lo puede tocar? Si él tiene todo, si tiene la serie de influencias para poder saber dónde estás tú. ¿Listo? Y de antemano ya tiene, en este momento tiene una serie de cosas que nosotros, que aunque nosotros no queramos, él sabe dónde está. ¿Por qué? Porque ya tenemos un celular, hemos hecho una serie de cosas, tenemos una célula, tenemos así todo, y eso todo está a nivel de la parte de internet. ¿Amén? Entonces, si nosotros vamos a analizar estos 3 momentos, ¿sí?, porque hay 3 momentos en la vida de Moisés. ¿Sí? Hay 3 momentos. Él duró de 0 a 40, de 40 a 80 y de 80 a 120. Pero fijémonos qué sucedió en cada sector. O sea, vamos a hacer un análisis de lo que pasó en cada sector, ¿sí?, para poder saber. Porque yo también lo he trasladado, lo he transportado a mi vida personal, ¿sí? Y yo, si me doy cuenta, yo duré 40 años en el mundo, 45 años en el mundo. Entonces, en este momento nosotros miramos
¿Qué sucedió con Moisés? Moisés inicialmente, el faraón había dado una orden, pero el pueblo de Dios estaba disfrutando, el pueblo de Dios estaba disfrutando de un sitio que se llamaba Gosén, sí, donde fluía la leche y la miel, donde había de todo. Ese era un sitio dentro del reino egipcio, donde uno sembraba y inmediatamente había un fruto grande, apretado y bendecido. Y Dios le traía a cada uno. Y fuera de eso, ellos estaban creciendo en número, en cantidad. Y eso le dio mucho temor al faraón que estaba en ese momento. No el faraón que estaba en el tiempo de José, sino el faraón que estaba en el tiempo de ese tiempo de los 400 años, donde ya venía el fluir de Dios, donde ya venía el pacto, la promesa que Dios había hecho a Abraham, ¿sí? De que el pueblo de Israel duraría 400 años, que el pastor hablaba de 400, de 430, ¿sí? Y que fluiría y que verdaderamente duraría esos 400 años en esclavitud, sirviendo al pueblo egipcio. Y si nosotros miramos, a ver, pongámonos en la vida de cada uno de nosotros, bueno, miremos a ver cuánto tiempo tengo yo, cuántos años tengo yo, cuándo fue que yo conocí al Señor, cuándo fue que yo me aparté para el Señor, decidí seguirlo. Y fíjense que uno empieza a darse cuenta de que la vida de uno es casi parecida a la vida de todos estos personajes. Dios a uno le tiene un llamado, porque cada uno de nosotros tiene un llamado especial, que es un propósito en el camino de Dios. Sea para bien o sea para mal, pero uno tiene un propósito en el camino de Dios. Y por eso nosotros venimos a buscar de Él, venimos a buscar de su palabra, y Él nos trae para que nosotros entendamos, o sea, nosotros comprendamos, ¿sí? Y tengamos la sabiduría de poder tener el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría de poder saber cómo estamos aquí, por qué estamos aquí, por qué nosotros estamos aquí sentados oyendo a este, perdón, la expresión, bobo, pero bobo con el amor de Dios. Estoy embobado por Dios. Estoy enamorado de Él, completamente enamorado, tragado. Entonces, por eso yo estoy aquí sirviéndoles. ¿Por qué? Porque tengo que servirles, mis amados hermanos. Porque así como Dios da un don para tal cosa, Él también da un don para servir. Y a todos, yo creo que existen los todos de que Dios nos da a nosotros dones. A mí creo que a todos nosotros nos dio el don de servir. Por eso estamos aquí, para poder aprender, para poder llevar el mensaje, para poder ir a servir a mis hermanos, para poder ir a ser sal y ser luz para todos ellos que están en la oscuridad. Amén. Es así como nosotros debemos reconocer, ya lo hemos establecido, que Dios, aunque es un Dios de amor, fíjate bien, es un Dios de misericordia. Muchos nos dicen que Dios es amor, muchos nos dicen que Dios no tiene por qué hacer eso, muchos nos dicen que por qué Dios tiene una copa de juicio y de pronto va a acabar con todo un pueblo, o va a acabar con una cantidad de una tercera parte, 2/3 partes del mundo. Sí, si Él es amor, ¿cierto? ¿Sí o no? Él es misericordia, Él es gloria, pero tenemos que ver que Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de principios. Dios no puede ser burlado. Nadie puede decir, es que yo burlé a Dios, porque no puede haber nadie que haya burlado a Dios, porque siempre Dios tiene para él su respuesta. Y entonces Dios, así como Dios es un Dios justo y fiel, es un Dios recto, es un Dios de orden, cuando Él tiene un llamado, cuando Él llama a alguien, cuando Él llama a alguno de ustedes, que a todos los ha llamado, porque ninguno de ustedes aquí no ha recibido un llamado de Dios. Todos tienen un llamado de Dios. Tienen que preguntarle al Espíritu Santo que le diga cuál es el llamado que Dios tiene para cada uno, para que se lo muestre en sueños o en visiones, como dice la palabra de Joel, para que ustedes puedan aprender. Y ese llamado que Dios tiene es ungido. Lo que Dios hace es prepararlo, lo que Dios hace es colocarlo, lo que Dios hace es darle las cosas para que Él pueda en un momento dado tener lo que Dios quiere que tenga en ese momento, justo cuando Él decida llevarlo a cumplir el objetivo que Él tiene para que pueda salvar a su pueblo. ¿Amén? Porque la función de Dios, yo creo que de pronto el gran anhelo de Dios es que todos estemos al lado de Él, caminando con Él, ¿sí? Y hablando con Él, así como Dios buscaba que Adán y Eva estuvieran con Él en el huerto del Edén. Oígame si no es así lo que nosotros hemos aprendido. ¿Cierto que sí? Es así como Dios lo que hace es prepararnos, por lo que Él utiliza métodos para llevarnos o llevarlo a
que tengamos un periodo que se llama periodo de disciplina, o sea, es un periodo de enseñanza. ¿Cuántas veces nosotros no hemos reconocido que cuando nos mandan a estudiar, estos son castigos? Yo quisiera quedarme en mi cama hasta las 9 de la mañana, 10 de la mañana y después levantarme, estoy hablando cuando soy pequeño, y después levantarme a jugar pepas, ¿sí? Y a montar en bicicleta y a jugar balón con mis compañeros. Entonces, ¿qué pasa? Entonces es Dios el que verdaderamente a nosotros nos lleva a ese proceso de enseñanza, en ese proceso de educación, en ese proceso de formación, para que nosotros seamos disciplinados y podamos verdaderamente en un momento dado sacar a reducir lo que hemos aprendido y traerlo a formación, porque es parte de nuestro proceso a nivel de nuestra formación espiritual. ¿Sí han entendido esto? Entonces, por eso que Dios verdaderamente quiere llevarnos a otros en un periodo de disciplina. Bueno, entonces miremos aquí en cuanto a Moisés. Bueno, Moisés pasó hasta los 40 años, él estuvo disfrutando de muchas cosas que Dios lo colocó a que disfrutar. ¿Cuántas veces nosotros aprendemos cosas? ¿Cuántas veces nosotros aprendemos idiomas? ¿Cuántas veces usted puede saber de pronto 5 idiomas? Por allá hasta el idioma y Dios lo trae para que usted aprenda ese idioma, para cuando usted esté hablando, cuando usted esté verdaderamente predicando, cuando usted esté llevando el mensaje o cuando Dios necesite que usted sea usado para poder explicar al pueblo de Dios un mensaje que trae a alguien de afuera, que tiene un idioma diferente, y usted lo pueda traducir, lo pueda traer verdaderamente como si fuera usted que estuviese dirigiendo ese mensaje. ¿Sí me comprendió? Así es como Dios a veces nos lleva a que nosotros tengamos que aprender cosas en el mundo. Así como Dios llevó a Moisés, que fue salvado de las aguas, ¿sí? Que fue puesto en una canastilla, que fue colocado ahí, y después ¿qué hizo Dios? Dios colocó en el corazón de su hermana que estuviese presente, y en ese momento cuando llegó la hija del faraón, en ese momento Dios colocó en el corazón del faraón, de la hija del faraón, que tuviese la necesidad de tener un hijo, de acariciar a alguien, de tener a ese alguien. ¿Cuántas veces a nosotros Dios necesita explicarnos lo que es ser padre y nos lleva a que nosotros tengamos un hijo para que podamos nosotros verdaderamente vivificar en el hijo, ¿sí? Y poder nosotros trabajar a la gente, a los menores, a los niños, poderles trabajar con amor, con alegría, con gozo? ¿Por qué? Porque estamos viendo reflejados en ellos a esa persona que uno ama en su corazón natural. A mí me sucede. Yo antes de tener hijos, yo era un un médico duro. Cuando tuve el primer hijo, que fue mi hija, que fue en Bogotá, que fue mi hija mayor, que fue la que marcó mi carrera como médico, en ese momento yo empecé a verla a ella, y cada vez que yo veía a un niño, cada vez que veía a una niña, de la edad de mi hija, inmediatamente mi mente se transportaba a mi hija. Y yo no quería que a ella le tocara mal ni nada, entonces yo tocaba muy bien a esos pacientes y a todos los consentía, y por eso yo empecé verdaderamente. ¿Qué le pasó aquí a Moisés? Moisés en este momento, en esos 40 años iniciales, Moisés no estaba aprendiendo lo del mundo, estaba conociendo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios quería llevarlo a él a que conociera todas las cosas maravillosas del mundo, supuestamente, entre comillas, que es maravilloso para muchas personas que han estado en el camino del Señor y otra vez se han devuelto por esas cosas supuestamente maravillosas, cuando verdaderamente no tienen nada, porque son perecederas, pasan. Por eso nosotros necesitamos vivir con las personas en el amor en Cristo Jesús, en el amor en Dios, porque en la medida que usted vive en el amor del hombre, en esa medida va pasando. Ese amor no es amor. Ese amor no, en ese amor no hay entrega. Habrá entrega de pronto por 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, y después pasa. Pero cuando uno hace que todas las cosas, el rey, el soberano de esa casa, sea el soberano que es Dios, el Todopoderoso, ¿sí? ese grupo, o sea, esa familia vive y ama y siente. Yo me pregunto, vamos, de mi hija menor, o sea, mi cuarta hija, tiene un esposo que es maravilloso y tiene unos hijos que son maravillosos, y ella también. Y yo a veces la veo que ella es dura, que ella es fuerte, que ella es parecida a mí cuando yo estaba en el mundo. Y la veo y veo ese hogar, y veo que verdaderamente el hogar, Dios está en ellos, de modo tal que ellos, a mirar a ellos, se refleja el amor que se siente el uno por el otro y el uno por sus hijos y los hijos. Y verlos cómo disfrutan. Yo digo, Señor, gracias, porque tú me has dado esa posibilidad de que mi familia pueda vivir, Señor, en tu gracia.
Porque es cierto, mis amados hermanos, a veces nuestros hijos viven un camino diferente. Ellos creen que viven un camino diferente. Digo, ellos creen. Ellos piensan que están en otro lado. Pero resulta que cuando tienen una aflicción, inmediatamente usan, ¿sabe qué? Que usan la Biblia y leen la palabra y dicen, wow, ¿qué pasó? Pero es lógico que ellos están igual que uno, Dios los tiene igual. Dios los tiene cubiertos. Están bajo la égida del poder del Espíritu de Dios. Entonces, por eso nosotros estamos bajo la égida del Espíritu de Dios. Por eso nosotros estamos aquí bajo esa égida. A veces me preguntaba, yo decía, bueno, ¿y por qué? Porque la pastora y yo, pues estoy con la pastora, está en su lado, yo estoy en mi lado. Sí, pero los dos estamos juntos para poder dirigir esta casa de oración. Así lo ha dispuesto el Señor. Entonces yo le decía al Señor, Señor, cuéntame por qué. Y Él me mostraba en qué sentido. Cuando yo llegaba y leía la palabra, sí, y hablaba con la pastora, me encontraba con que lo que yo estaba leyendo era lo mismo que la pastora estaba leyendo para predicarles a ustedes. Luego el poder del Espíritu de Dios estaba en ambos igual. Por eso dice el Señor, dice, no es bueno que el hombre esté solo, hagamos la ayuda idónea. ¿Qué es lo que hace Dios con esta casa? Tienen una ayuda idónea. Nosotros somos idóneos en cuanto a la palabra de Dios. Y estamos en un nivel de tipo espiritual, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque ya nosotros no tienen por qué existir el nivel de tipo carnal. Ya Dios ha colocado un sentir y un querer diferente, mis amados hermanos. Y es lo que yo siento. Por eso entonces, Moisés tenía que vivir una experiencia, tenía que estar en un sitio, tenía que conocer de todo, tenía que gozarse de todo. ¿Para qué? Para cuando él tuviese que entregar ese todo, ¿sí?, se diera cuenta del valor que tenía o que tiene Dios para él en su vivir. ¿Cuántas veces nosotros tenemos de pronto una moneda que de pronto llena nuestra satisfacción de hambre, de alimento? Y viene el Señor y nos ordena que tenemos que entregarle eso a alguien que necesita, verdaderamente tiene la necesidad de comer algo, y de pronto le está pidiendo a Él, está diciendo, Dios, mándame a alguien que me dé de comer, me tengo hambre, tengo necesidad para mis hijos, y le coloca a usted en el corazón de que usted sea, llámelo y dígale qué quiere comer, o déme llegar cosas para que él le pueda llegar. ¿Cuántas veces nos ha sucedido eso? Muchas veces, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de principio, pero también Dios es un Dios de amor. Hay muchos eruditos que se preguntaban por qué razón Dios es amor y por qué razón Dios es juicio. Pero es que uno tiene que tener un orden, tiene que tener un juicio, tiene que tener una justicia para poder hacer que la persona camine en el camino que sea correcto. Por eso la palabra de Dios dice que al que Él ama, ¿cómo? Pero bien alto. Amén, lo disciplina con qué? Con varita de hombre, ¿cierto? No con varita de él, sino con varita de hombre. Entonces, por ese lado, Dios verdaderamente tiene para cada uno de nosotros. Entonces, Moisés tiene un gran parecido con la vida de cada uno de nosotros. Yo pienso que con la vida de todos. Puede que de pronto sea diferente el año, sea diferente los tiempos, pero Moisés tiene un parecido con todos nosotros. Porque ¿cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en soledad, mis amados hermanos? ¿Cuántas veces nosotros creemos que porque hemos disfrutado de algo, como yo lo digo en mi propia vida, o sea, yo no hablo, mis amados hermanos, sin que yo lo haya vivido? Yo les puedo decir a ustedes que yo disfruté del amor de una mujer, ¿sí?, durante un tiempo, disfruté de ese amor, pero cuando yo me levantaba, me sentía solo, me sentía abandonado, me sentía en soledad. Yo quería estar más acompañado. Y resulta que esa soledad que yo vivía era porque yo no tenía al que hoy por hoy tengo y que lo reconozco, al Dios Todopoderoso, el Espíritu de Dios dentro de mí. ¿Para qué? Para que Él ocupe esos vacíos que nadie podrá ocupar en mis hermanos. Podrán todos los hermanos, toda la gente, porque he hablado con muchísima gente, he hablado con muchos profesionales, y todos creen que sus vacíos son llenos cuando verdaderamente cuando uno habla y cuando uno los confronta, se da cuenta de que tienen un vacío de agua. Y ese vacío solamente lo puede llenar el poder del Espíritu de Dios. Solamente el Espíritu de Dios, ningún otro espíritu. Si nosotros leemos la Biblia, leemos la palabra, ¿sí?, desde Génesis hasta Apocalipsis, y nos damos cuenta de que el hombre siempre ha buscado tener un Dios. El hombre siempre ha buscado tener un Dios. Siempre. Un árbol,
un animal, ¿sí? Una roca, cualquier cosa, hasta las estrellas, hasta la luna y todas esas cosas. Pero resulta que eso no lo llena, mi hermano. ¿Por qué? Porque es que él no tiene al que lo hizo, al que lo formó, al que lo estructuró, aquel que lo formó con sus manos y le dio así, le dio aliento de vida, le dio el soplo del aliento de vida. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si nosotros miramos, mis amados hermanos, la vida de nosotros es parecida a la vida de este profeta, de este libertador, de este ministro de Dios, de este ungido de Dios. Es parecida, mis amados hermanos. Nosotros buscamos que Dios nos responda y no sucede por lo que nos preguntamos. A veces usted se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Cuando yo estaba en el mundo me preguntaba, ¿por qué a mí? Y les conté a ustedes una vez que un 24 de diciembre en la noche, 12 de la noche, cuando eso vivía yo en la General Campestre, vivía muy bien, tenía una casa, tenía carro, tenía finca, tenía beca, tenía de todo, o sea, me consideraba que tenía de todo. Y esa noche a las 12 de la noche yo le decía al Señor, Señor, llévate todo, déjame sin nada, pero dame aunque sea un minuto de paz. Porque bien necesitaba un minuto de paz, lo que yo estaba pidiéndole a Dios. Un minuto de paz, y resulta que Dios me dio a mí desde 97 al 2003, empecé a vivir una paz duradera y todo el tiempo ha sido cada día creciendo más en paz en el Señor. Entonces, cuando yo empecé a darme cuenta, o cuando yo tomé esa vivencia, cuando verdaderamente identifiqué lo que era eso que Dios me estaba dando, esas riquezas en Cristo Jesús, a mí ya empecé a pedirle al Señor que me diera el don de dar, el don de poder repartir, el don de poder decir, venga para acá, le voy a dar a usted, venga para acá, le voy a dar a usted, óigame bien, no porque ustedes sean pobres, porque ustedes de pronto necesiten eso de dar. No, les puedo dar el amor que yo tengo, el amor y el conocimiento que yo tengo. No solamente dinero, no solamente es ropa, no solamente es cosas materiales, sino en algo que verdaderamente Dios nos ha entregado a nosotros, a la pastora y a mí y a los líderes, para que puedan llevarles a ustedes el mensaje del amor que cada uno siente en su corazón dado por Dios, que es un amor de Dios. Amén. Entonces nosotros estamos angustiados, estamos a veces diciéndole al Señor, ¿por qué a mí, mi amado Dios? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me suceden a mí estas cosas? ¿Por qué entra en mí esta aflicción? ¿Por qué mi hermano, en vez de consentirme, en vez de acariciarme, me casca, me da duro? ¿Por qué hoy, lo que le pasaba, vamos, el testimonio de Claudita, así, ¿por qué de pronto esta persona llegó y se levantó y fue contra mí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que nosotros tendremos aflicción, nosotros seremos castigados, nosotros no vamos a estar bien. Es Dios quien nosotros le da bien cuando nosotros estamos completamente en Él. Óigame bien, estamos en Él. ¿Por qué? Porque todo lo que nos suceda, todo lo que a usted le aflige, todo lo que a usted le atormenta, todo ese desierto, el Señor le revela por qué causa, y entonces usted ya camina con certeza, camina con convicción, camina con fe. Camina con ese emuná. ¿Por qué? Porque usted está confiado y sabe para dónde va. ¿Sí me entendieron? ¿Cuántas veces, yo a veces lo digo porque he tenido personas que están casi de mi edad, un poquito menos, 10 años menos o 15 años menos? Sí, a veces uno me pregunta, oye, ¿usted qué piensa de la vida? Y ellos se quedan pensando, o sea, piensan bis. ¿Por qué? Porque no tienen verdaderamente definido el camino de la vida, porque hay una pregunta. Y una pregunta, ¿qué será después de la muerte? ¿Qué será después de la muerte? Resulta que nosotros no morimos, nosotros solamente vamos a dormir, mis amados hermanos, porque Jesús lo dijo. Jesús le dijo a sus apóstoles, le dijo, Lázaro duerme. Pero ellos no entendían porque no estaban en ese momento imbuidos del Espíritu. Ese templo no estaba lleno del poder del Espíritu de Dios. Ese templo caminaba con Dios, andaba al lado de Dios. Camina conmigo, Jesús. Caminaba con Jesús. Cuando nosotros tenemos que usar es que ese templo sea lleno del poder del Espíritu de Dios. Lo que dice Juan capítulo 15. Que nosotros recibamos esa savia y esa esencia de que de la vida verdadera que es. Y es así como Dios verdaderamente, ¿sí? Entonces tratamos de buscar respuesta, tratamos de buscar verdaderamente la respuesta y buscamos ¿qué? Oímos de pronto una palabra que nos llena, oímos de pronto un cántico que nos llena. ¿Qué les ha pasado a ustedes?
Yo tuve una necesidad de Dios. Yo no fue ni un cántico, ni fue una palabra, sino que fue una necesidad de Dios. Fue un encuentro con Dios, ¿ve? Donde yo tuve cinco digamos, diosidencias para poder yo buscar el camino de Él. Óigame bien. Y yo busqué el camino del Señor y dije que yo me separaba de Él, y a los 2 meses o 3 meses ya estaba separado de Él. Y había leído un libro, leí un libro que se llama, cuyo título es Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Oh, yo me lo leí y lo entendí. Oh, yo decía, wow. Y todo el mundo dice que eso es una pared, que es una piedra. Y yo me lo leí y me lo entendí, y a los 2 meses estaba separado otra vez. Entonces dice que Dios, esto de Moisés es algo que tenemos que empezar a mirarlo desde el comienzo de los comienzos. ¿Qué le pasó a Moisés? Cuando él estaba en la cúspide de la fama, cuando él era ¿cómo es? El próximo faraón. Sí, y ella estaba caminando como un faraón. Yo me imagino caminando como un chorrito, así como ¿se ha visto un perico cuando anda encima de la rama? Sí, todo coqueto y levantando el pecho y levantando la cabeza y tirándose los pelitos. Y así era este señor. Este señor estaba en la cúspide de su fama. Él sabía, ¿eh? Porque pronto no lo sabía, no sabemos. Yo creo que de pronto su hermana se lo había dicho en lo oculto. Pero él, lo que no sabía él era que su corazón, en el fondo de su corazón, él pertenecía al pueblo de Israel. Él tenía la sangre, y verdaderamente tenía la sangre y la carne del pueblo de Israel. Él no era egipcio, él no era del mundo como le pasó a Abraham. Abraham también estuvo en Cus. Y él estaba en Cus. Sí, él estaba feliz. Él lo que hacía nada más era levantarse todas las mañanas y contar las vacas. Todas las mañanas contaba los corderos. Y se miraba cuánto le llegaba al bolsillo y cuánto salía para él. Y él era así, mis amigos. ¿Y qué le dijo Dios? Venga, ya no más. Ahora te me vas de esta tierra y vas para Dios, de donde yo te diga. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, nosotros creemos que estamos caminando bien y no le hemos preguntado a Dios y si nuestra marcha es esa, no vamos a haber levantado de mañanita, tempranito a orar? Y se me olvidó ese día a orar tal cosa y de pronto empiezo a caminar y cuando me doy cuenta, llega el primer golpe que recibo. Algo le está pasando. ¿Y qué le toca a uno hacer? Toca a uno hacerse a un ladito, sí, y empezar a hacer la oración y pedirle perdón al Señor para que Él verdaderamente lo guíe, lo defienda y le mande a uno sus ángeles para que esos ángeles lo guíen a uno por el camino correcto. Me ha pasado. Que a veces me levanto tarde, salgo corriendo, tal cosa y se me olvida. Otra vez me he levantado tarde, salgo corriendo, tal cosa y me toca ponerme a hacer la oración en el carro. Para que haga el carro a la orilla y póngase a hacer la oración. La gente va a decir, mira, este loco, mire, es mi sanidad, es mi vida, es mi salud. Y eso es lo que uno tiene que hacer, tengo que reconocer, mis amados hermanos. Entonces, por eso nosotros a veces buscamos respuesta y acudimos a la Biblia y no entendemos la Biblia, nos dormimos. ¿A cuánto les pasó? No le digo que le ha pasado porque ahora no tiene por qué pasarles a ustedes, mis amados hermanos. Pero ¿a cuánto les pasó que de pronto estaban leyendo la Biblia y de pronto y se quedaban dormidos? ¿A cuánto no les ha pasado que de pronto están haciendo la oración, ¿cierto? Y de pronto y se despiertan y miran, el reloj ya ha pasado 1 hora de ustedes están durmiendo, ¿cierto? Y les toca otra vez empezar de nuevo. Y decirle al Señor, guíame, no permita que me quede dormido, por favor. Eso pasa. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos una vida que tuvimos que vivir, porque nacimos en un lugar de oscuridad, nacimos así como nació Abraham en Cus, nacimos así como fue Moisés llevado todo el tiempo, durante todo el discurrir por un pueblo egipcio que era el mundo, que era la perdición, donde todo el tiempo tenía que estar con una serie de rayas a nivel de la cara. Sí, donde se veía hermoso cuando él era más bonito que el carajo. Yo creo que yo pienso que Moisés era muy bonito, ¿cierto? ¿Ustedes qué opinan, mujeres? Bonito, ¿cierto? Yo también fui bonito, ¿cierto? Entonces, a veces nosotros, mis amados hermanos, a veces nosotros sentimos que a pesar de querer hacer las cosas buenas, como dice el apóstol Pablo, a pesar de querer hacer las cosas buenas, a veces las hacemos mal. Y nos damos cuenta de que estamos en una aflicción, en un desierto.
que no es lo que nosotros queríamos vivir, que no es lo que nosotros anhelamos, ¿sí? Que eso que usted de pronto en un momento dado tiene, ¿sí? Es porque verdaderamente Dios se lo ha dado. ¿Para qué? Para que usted sea bendición más adelante, mis amados hermanos. Cuando yo empecé a escribir la saga del cristiano, cuando yo empecé a escribir eso, me di cuenta de que a nosotros Dios nos lleva desde el momento en que nosotros estamos antes de, allá en el comienzo de los comienzos, allá en la oscuridad nos entretejió y nos hizo y nos formó, ¿sí? Y Él decidió qué íbamos a hacer nosotros en nuestra vida madura, futura. ¿Por qué? Porque para Él, el que nosotros seamos maduros y comprendamos para qué fuimos hechos, para qué estamos ahí, es cuando nosotros entendemos que la casa de Dios necesita ser ayudada, que la casa de Dios necesita ser mantenida. Y en la medida que yo entienda que la casa de Dios debe de ser mantenida, en esa medida Dios me da a mí más y más provisión, más y más. Es un Dios bien. Él me colma de bendiciones. Pero cuando yo estoy dispuesto a dar, yo tengo que ponerle al Señor, dame el don de dar. No quiero conocer, no quiero saber por qué cuando sale algo en mi mano, yo tengo que mirarlo, sino que yo no vea lo que salga en mi mano. O sea, si le estoy dando, que no lo vea. Yo creo que la ancianita esa que Jesús estaba mirando allá en el templo, esa ancianita estaba entregando lo que tenía, pero ¿por qué? Porque ella no lo tenía, no era de ella. Y tengo que buscar y tengo que en él buscar, ¿sí? ¿Qué pasó con esa ancianita? A ver si algún erudito ha buscado eso y ha aprendido eso para poder traérselos a ustedes, mi amado, y presentárselos, para ver que eso que ella estaba dando era porque Dios le iba a dar a ella cosas mucho más abundantemente, ¿cierto? Sí, lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 3. Entonces, en esta forma, mis amados hermanos, es como Dios a nosotros nos ha traído y nos ha formado. Usted lo ha formado, usted lo hizo administrador, usted lo hizo zapatero, usted lo hizo embajador, usted lo hizo lo que quiera que Dios quiera que sea, pero ¿para qué? Para bendición de su casa y para bendición de la casa de Dios. Amén. Es así como Dios quiere que nosotros verdaderamente entendamos. Y entonces entramos en un desierto, mis amados hermanos, que ya después más adelante les voy a comentar ese desierto que entró Moisés, para que ustedes aprendan a ver las cosas, porque muchas veces nosotros no queremos soltar lo que tenemos. ¿Por qué? Porque creemos que lo que tenemos vale mucho, cuando no vale nada, mi hermano. A veces pienso y digo, ese carro de pronto pasa alguien por encima, pasa un tractor muy pero no he visto que quedó nada. A veces viene un terremoto tal que se cae la casa, esa casa que de pronto era mi Dios, que de pronto era un Dios que yo tenía, que yo decía, wow, mi casa tal cosa. No, viene ese terremoto y se lo lleva. O ustedes no han visto los videos que vienen de Ucrania, ¿sí? Donde esos edificios han sido derribados a punta de puros disparos. ¿Cuánta gente los construyó? ¿Cuánta gente los hizo con un amor, con una entera? ¿Cuánta gente entregó lo que tenía que comer y lo entregó para poder crear, para poder hacer esa casa, ese edificio? ¿Ve? Y que en este momento tenga la oportunidad de ver que ese edificio no es nada. Nada. ¿Ve? ¿Cuánta gente le ha hecho, o cuánta gente de pronto ha hecho un crédito? ¿Sí? Hagamos un crédito para poder remodelar la casa y de pronto viene la riada, viene el agua que nunca había pasado por ese sector, decide pasar y arrastra la casa y queda usted con la deuda y sin casa. Por eso tenemos que estar en el camino del Señor. ¿Por qué razón? Porque tiene que haber una razón para todo. Yo no quiero llevarlos a ustedes a que ustedes coman, ¿sí? Y beban de lo que yo les estoy diciendo o lo que aquí verdaderamente se dice. No, es que tienen que ustedes verdaderamente entender, conocer, entender y vislumbrar, o sea, tener la revelación de lo que ustedes tienen, lo que Dios a ustedes les ha dado. ¿Para qué es? ¿Para qué sirve eso? ¿De qué sirve? ¿De qué me sirve a mí tener y atesorar lo que tengo si de pronto viene alguien y me roba todo eso? ¿De qué me sirve a mí no haber bendecido lo que Dios me ha dado para que sea Dios quien lo lleve, quien tome la decisión, quien diga eso es bueno o eso es malo, tal cosa, acabémoslo, no acabémoslo? Cuando yo no busco al Señor, cuando yo no llevo a cumplir sus exigencias con Dios, si las que están escritas en su palabra, no en la palabra que diga el doctor, en la palabra que diga la pastora, en la palabra que digan los líderes, sino en la palabra que está escrita, ¿de qué me sirve a mí tener eso si no está bendecido, mis amados hermanos?
Si eso lo dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, donde el príncipe de este mundo es el que le queda a usted un velo. ¿Cuántas veces me comentaba una prima, me decía, yo tenía guardadita mi platica, ya tenía guardadita, y de pronto ya menos pensado, ya terminó yendo a la casa, abriendo la puerta, sacando el dinero, llevándose el dinero y entregándole el dinero a los otros que le habían dado voluntario? ¿Qué pasó con ese dinero que tanto atesoró, que cuántas veces dejó de comerse un pedacito de pan, un pedacito de queso, una gaseosa? ¿Sí? Porque después, pues, no es que lo que pasa es que se me sube la glicemia y nada más diabetes. Ay, mis amados hermanos, si Dios es el que maneja su organismo. Dios es el que maneja mi organismo, Dios es el que maneja su forma de comer. Si tú colocas tu forma de comer en manos de Dios, Dios es el que te dice que está con nada más llegas y tú sientes que tu cuerpo está repleto, está lleno, no hay ningún lugar. Es así como tenemos nosotros que caminar en Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que sabe qué tengo yo. Eso le decía yo ayer, le decía yo a una persona que me invitó a almorzar, ¿sí? Y lo almorzó con pescado. Entonces, estaba hablando de enfermedades, estaba hablando de que tenía gastritis, de que tal cosa, que comía tal cosa y me daba una gastritis, que comía tal otra y me daba tal cosa, y eso, que se me hinchaba el estómago, que una serie de cosas. Entonces le dije yo, pero si ustedes no han entendido que ustedes son polvo, que nosotros somos hechos del polvo de la tierra, entonces vayan miren, ¿sí? ¿Cómo se llama eso? La parte donde están todos los, está el níquel, está el plomo, está la tabla periódica, ¿sí? Van y la miren a ver qué es lo que ustedes tienen. Ahí está lo que usted tiene en su cuerpo, mi amor. Lo que pasa es que porque yo quiero ser más delgado, quiero ser longilíneo, quiero ser todo recto, y tal cosa, entonces yo no como tal cosa, y resulta que ahí le está faltando el níquel, ahí le está faltando el zinc, que le sirve para qué, para que se haga una serie de un proceso químico, y ese proceso químico lo lleva a usted a que esa fosfatasa se vuelva fosfatasa al cabo, un poco más de cosas, listo, y pueda pasar esa cosa que tiene que pasar, pase con facilidad, y pum, se abra ese portal. Esa puerta se abre, la puerta de la célula, para que pueda entrar ese alimento. ¿Sí? Se abre la puerta del vaso. Óigame bien, ¿me están entendiendo? Cada organismo de uno, o sea, cada vaso, haga de cuenta, es como decir estas puertas de las habitaciones estas. En un momento dado, si la puerta aquella que tiene que entrar el calcio se abre, y por ahí pasa el calcio que va a ir a los huesos. ¿Sí? Por aquí de pronto pasa el azúcar que va a ir a otras partes, al hígado, donde sea, y ese azúcar pasa por esa puerta, y esa puerta ¿quién la abre? Esa puerta la abre ese proceso que se está haciendo, que va de acuerdo a ese níquel, a ese zinc, a ese molibdeno, a ese tungsteno. Qué bonito, ¿cierto? Tenemos que verdaderamente un día esto con la pastora traerles a ustedes lo que es todo el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce lo que tiene, cuando uno sabe lo que tiene, cuando uno sabe en qué camina, cuando uno sabe qué es el templo que Dios ha formado en mi vida, sí, en ese momento yo empiezo a cuidarlo con todo un amor. ¿Por qué? Porque es que la uña, ¿o cuántas mujeres cuánto les cuesta arreglarse las uñas? De tiempo y de dinero, ¿cierto? ¿Cuánto les cuesta arreglarse el cabello? Hacer un cabello liso, bonito, para que quede todo elegante. Entonces eso es lo que Dios verdaderamente trae a la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Ustedes son la obra de Dios, ustedes son el proceso de Dios, ustedes son la formación. Allá nos entretejió allá en lo oculto, allá nos hizo un dibujo. Ese dibujo que Él formó del cuerpo humano, ese dibujo que formó de la fisiología, ese dibujo que formó de la anatomía, ese dibujo que formó de la bioquímica, ese dibujo que formó de todo, se hizo. Yo me preguntaba por qué unos legisladores que fueron nombrados, que supuestamente son jueces, que supuestamente aprendieron la ley, ¿sí? Que supuestamente saben las cosas, ¿por qué tienen la mente oculta? ¿Por qué el velo se cubrió sobre ellos para tomar una decisión de 24 semanas y establecer que ese es el tiempo límite para poder hacer un aborto, mis amados hermanos, cuando desde el comienzo que se forma, en el momento en que se forma, en que se une el gamento masculino con el gamento femenino, en ese momento hay vida. Si no hubiese vida, entonces no hubiese módula, no hubiese blástula, o sea, no hubiese una serie de células formadas que se van formando hasta que forman los diferentes órganos. Y una de las cosas que primero se forman, mis amados hermanos, es la parte cerebral, la parte neurológica y la parte del corazón. Entonces, díganme ustedes, ¿qué están haciendo? ¿Qué órdenes están haciendo? Estamos llegando verdaderamente al final de los tiempos. Los que hablaron, los que analizaron Apocalipsis capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20,
Y los que estuvieron hablando del 14, 15, 16 y el 17, ya se dieron cuenta y analizaron que sí, verdaderamente hay un tiempo de tiempos que está llegando ese tiempo y estamos encima de ese tiempo. Y es necesario que estemos más pegados a quién. Estemos más pegados a aquel que nos provee, aquel que nos llena, aquel que nos cubre, aquel que nos defiende, aquel que nos da de todo, aquel Iré, aquel Inicia, aquel Rafa, aquel Sabaoth, aquel Elohim, aquel Amor. Es así, mis amados hermanos, que tenemos que verdaderamente vivificar ese proceso. Y ese proceso, mi amado hermano, nos lleva a ese desierto, a esa aflicción. Pero antes de eso, nosotros estamos viviendo una vida de gozo. Y no es de gozo, mis amados hermanos, es de deseos. Alguien me preguntó qué diferencia existía entre el deseo y el anhelo. Cuando yo veo un cantante que habla de deseo, ¿sí? Yo digo, todavía le falta la emoción del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque en la medida que Dios entra a tu corazón, en la medida que Dios entra a tu mente, en la medida que la palabra de Dios entra y se hace rema en tu mente y en tu corazón, en esa medida tú aprendes a hablar y sabes lo que Dios tiene en su corazón y es el anhelo de Él. Ya tú dejas a un lado el deseo, porque el deseo es de la carne, y entras a hablar de un anhelo de Dios. ¿Por qué? Porque son aquellos anhelos que Dios trae a mi corazón. ¿Para qué? Para que yo pueda disfrutar de lo que tengo que disfrutar. Yo siempre he dicho que nosotros tenemos que disfrutar aquí en la tierra y también en el cielo. Tenemos que disfrutar de cosas aquí en la tierra. Óigame bien, hay un peligro que es el peligro que Satanás trae. Y ese peligro, cuando hablábamos de iniquidad, cuando hablábamos del misterio de la iniquidad, yo se los hice ver a ustedes. Pero hoy se lo quiero repetir. Hay un peligro en el cual usted considera que algo Dios se lo está dando. Dice usted, es que esto que estoy recibiendo es porque no es verdad. Pero recuerde lo que usted es un administrador de Dios. Entonces, por lo tanto, yo le invito a que usted estudie administración de empresas, para que usted pueda saber lo que tiene que administrar, para que usted pueda saber lo que es esa parte que se habla así, que son los 4 componentes que hacen del plan de ajuste de la vida administrativa de cada uno. Entonces, en la medida que usted, mi amado hermano, tenga, en esa medida tiene usted que ser mejor conocedor de la palabra. ¿Para qué? Para que usted pueda ser el mejor administrador de lo que Dios le da. Una de las cosas que han sido mi locura, dígame bien, la locura de mi espíritu, ha sido que yo he sido un diezmador a ultranza. Yo desde que me formé, yo desde que me hice, yo desde que verdaderamente me establecí en el camino del reino de Dios, sí, para mí fue el diezmo la cosa principal que yo tenía que hacer cada vez que yo recibía. Y en la medida del caminar del tiempo aprendí que no solamente es dar dinero, mis amados hermanos. Hay que ser diezmador, ¿sí? ¿En qué? En servicios. Hay que ser diezmador en nuestros conocimientos. Nosotros no tenemos que ser pozo, tenemos que ser fuente, una fuente de agua de vida eterna. Que podamos verdaderamente que lo que recibamos de aquí pase al otro lado. Y sea al otro lado, ¿para qué? Para que Dios bendiga a esa persona y también me bendiga a mí, y por consiguiente, lo que les había hablado de la cola, también bendiga mi cola. Y yo eso lo veo esa bendición en la cola de mía, en la cola de mis hijos. En mis hijos veo esa bendición cuando ellos me dicen, hoy tuve tal negociación y me pasó eso, hoy hice un negocio y pum, me ascendieron. Todas esas cosas que también le suceden a ustedes, mis amados, que tienen que suceder porque es algo que Dios estableció, está escrito, mi amado hermano. Ahí está escrito aquí, todo está escrito aquí, no hay nada que se salga a un punto, porque no se le puede ni agregar ni se le puede quitar. No puedo cambiar la palabra, tengo que buscar es meterme en ella, enseñorearme de ella y vivificar la palabra para poder entender y que sea de bendición. ¿Para quién? Para mi vida primero, ¿cierto? Para mi familia. Y para mi familia, que es familia espiritual y familia en la carne, en la sangre. Entonces tiene que ser así, mis amados. Debe de ser así. Por eso Dios nos lleva a que nosotros cada vez, yo a veces le preguntaba al Señor, bueno, Señor, ¿y por qué usted hizo que yo fuera un especialista? ¿Por qué hizo que yo fuera un médico? ¿Por qué hizo que yo fuera tal cosa? ¿Por qué no me quedé allá, en aquel sitio, de pronto un enfermero auxiliar, o de pronto un boticario, ¿sí? O de pronto que vendiera medicamentos a nivel de una esquina? Cuando yo empecé a entender que Dios
Dios a veces nos trae cosas, mis amados hermanos, a veces nos coloca dentro del mundo en determinada posición, como le pasó a Moisés. Moisés conoció de todo. Yo creo que Moisés tuvo que haber conocido de astronomía, de ¿sí? De medicina, y tuvo que haber conocido de muchas cosas. ¿Por qué? Porque él era una persona que iba a ser un faraón y tenía que saber de todo para poder gobernar con todo. Y el plan del mundo es que usted tiene que saber de todo para poder usted ser un administrador o ser de pronto un jefe de una empresa. Porque si usted es jefe de una empresa pero no sabe un carajo, perdónenme la expresión del carajo, ¿sí? Pero usted no hace nada, pierde la empresa. Si usted verdaderamente no conoce el camino del Señor, no conoce la palabra de Dios, no conoce ese conocimiento, entendimiento y sabiduría de Dios, usted recibe de Dios y todo lo que usted recibe de bendición lo convierte en maldición. ¿Cuántas veces nosotros recibimos, por decir, recibimos un emolumento, es decir, recibimos de pronto, un ejemplo, $1.000.000 pesos, y nos da de pronto cosita, dar el bien o el $1.000.000 y no queremos darlo? Amado hermano, usted ahí está llevando que ese millón, el príncipe de este mundo sea el dueño de ese millón. Y en cualquier momento usted lo que compre con ese millón, de pronto él se lo puede descubrir a usted en 1 año, en 2 años, en 3, en 4, en 5. Y usted lo puede perder todo. Pero óigame bien, la palabra de Dios también nos ha enseñado que si nosotros dejamos una manzana junto con otra, si está podrida la manzana, ¿qué le sucede a las otras? Se pudren, ¿cierto? Entonces, si yo de pronto, si yo dejo de diezmar sobre ese dinero, o sea, no lo paso a la bendición de Dios, en ese momento ese dinero puede maldecir el resto, o sea, por contaminación, por consanguinidad, pues, ya se problema. Entonces a veces usted dice, pero es que lo que pasa es que la casa valía, o sea, la casa vale 15 o 20 o 40 o 50 o 100 o 200 o 300 o 1000 o 2000. ¿Sí? Y yo dejé de dejar $1.000.000, ¿sí? Pero que mi amor hermano, usted contaminó el resto. Y en vez de perder usted 100.000, pobrecito, en vez de perder 100.000, ¿perdió qué? 1.000 millones, 500 millones. Perdió de pronto el empleo. Perdió de pronto no pudo hacer un contrato. ¿Por qué? Porque se demoró un segundo en llegar al contrato. Pero si pasa como me pasó a mí, que de pronto estábamos sin contrato y todo, ya me habían dicho, bueno, doctor, a partir de esta fecha, si usted no le pide al Señor, no ora, si usted no va a tener más trabajo, me arrancaré. Y digo, bueno, hay que cobrar. Y me puse a hacer la oración y todo, el Señor, no, la que Él me indicó, ¿cierto? Yo no me puse a, no, que tal cosa no. La que Él me dijo. Y qué sorpresa, resulta que me llama al día siguiente la china, la gerente, y me dice, doctor, nos renovaron el contrato. Yo quedé impresionado y dije, bueno, tengo que averiguar, porque uno tiene que averiguar las cosas para poder comprender y entender el mensaje de Dios. Entonces, ¿qué hice? Me fui y le pregunté a la china, la señora, digo, ¿qué pasó aquí? Dijo, no, doctor, estaba el contrato ya firmado por el gerente, estaba encima ahí del mesón. Yo llamé al mensajero, me llamé a la empresa y llevaba al mensajero a recoger el contrato. Y yo esperándolo, cuando de pronto salió el gerente y vio que el contrato estaba encima del mesón, dijo, ¿y eso qué es? Y dije, no, pues el contrato de ortopedia para nosotros. Entonces llegó y ¿sabe qué? Lo cogió, doctor, y lo hizo pedacitos. Y dijo, no, sigamos con el contrato anterior. Mira con nosotros. Eso fue lo que hizo Dios en qué? ¿Sobre quién actuó? Sobre mi comercio. ¿Por qué actuó sobre él? Porque es el amo y Señor de todo. ¿Sí me entendió? Que nosotros somos los que tenemos que hacer valer lo que tenemos. Usted, mi amado hermano, tiene un poder de Dios. Usted, al estar aquí, mi amado hermano, usted tiene una unción del Espíritu de Dios. Usted, al estar aquí, usted es un templo de Dios donde mora el Espíritu de Dios. Usted, cuando oye el mensaje, es porque Dios lo envió para que usted tenga conocimiento, entendimiento y sabiduría. Y puede ir más allá. La vez pasada les hablaba de que la oración no es solamente la oración. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa. Dios puede fácilmente dar el milagro. Dios puede hacer las cosas fácilmente. ¿Por qué? Porque Él ya sabe lo que acontece en el diario venir de nosotros. Dios sabe lo que acontecía de pronto en sus familiares. Pero Él sabía que tenía que llegar esa persona para que hiciera la oración de fe para que se pudiese salvar esa alma. Y lo llevó. No fue usted, no fueron ustedes, mis amados hermanos. Es Dios quien nosotros nos guía, nos dirige, nos lleva por ese camino para que nosotros podamos hacer cada día mejores,
¿Para poder qué? Para poder servir a sus hermanos, a sus hijos, a los hijos de Dios, a aquellos pobres. Como yo le dije un día, tengo que servir a la gente periférica. ¿Por qué? Porque esa gente lo necesita. ¿Por qué? Porque veía que el pueblo llegaba al hospital y no tenía ni siquiera ni para un tinto. Entonces, ¿cómo se devolvían, mis amados hermanos? Pero se montaban en la ambulancia para poder acompañar a su familiar. Y el médico, el profesional, sí, lo que hacía era rápidamente sacarlos y mandarlos para la calle. Señor Dios, yo decía, Señor, ¿cómo puede ser esto? Y cuando Dios me colocó a mí a trabajar en los periféricos, y por eso estoy en los periféricos, mis amados. Ahora Dios me colocó a trabajar en el Hospital del Norte. Voy a trabajar en el Hospital del Norte, pero ¿por qué? Porque Dios lo ha colocado en mi sentir y también es por voluntad de Dios. Porque si no es voluntad de Dios, no es. Pero el enemigo está ahí, como león rugiente. ¿Sí? Nos están poniendo trabas, se están prácticamente bloqueando. Yo le comentaba a la pastora, nos están bloqueando completamente. Pero yo sé que de Dios, cuando entre más vea bloqueo, más de Dios tiene que ser las cosas. Y más tengo que aferrarme a eso, más tengo que hacer. Tengo que luchar por eso. Y es así como Dios te enseña a ti, mi amado hermano, ¿sí? A que tú moldees, a que tú lleves ese carácter tuyo, ese momento del día lo lleves al carácter en Cristo Jesús y empieces tú a vivificarlo. ¿Por qué? Porque es para bendición de todos. Óigame bien, no es de nosotros. Óigame bien, no es del que está a su lado, porque el que está a su lado también tiene otra bendición. El que está a su lado tiene otro momento. El que está a su lado tiene un mundo diferente al tuyo. Es a ti. Esa es tu cola, es a lo que tú vas a tener, es a lo que tú vas a llevar, es a tu empresa, es a tus compañeros de trabajo, es a todo. Entiéndame, mis amados, entiéndame el mensaje. Tenemos que bendecir para ser bendecidos, mis amados. Tenemos que apuntar hacia adelante de bendición para que vengan hacia nosotros 3 bendiciones más y hacia arriba se suba, Señor, la carta de bendición, que es la que Dios, Jesús saca a relucir y que es la que el enemigo no puede tener. Esa cubierta de Dios está ahí, mis amados. Por eso nosotros no podemos ser agua de diferente sabor. Usted no puede ser amarga y no puede ser dulce. Usted tiene que ser dulce o es amargo, de acuerdo al propósito de Dios. Usted tiene que ser dulce, tiene que ser de bendición, tiene que siempre bendecir. Porque en la medida que usted bendiga, mi amado hermano, en esa medida Dios a usted bendice su familia. Y si no, usted fíjese en sus hijos, fíjese en sus primos, fíjese en sus hermanos a ver si no son bendecidos. Si no son bendecidos en el mundo, nosotros somos bendecidos aquí, en el camino de Dios, en el Espíritu de Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces Dios nos da un carácter. Si miramos a Moisés, primero, Moisés, ya lo habíamos comentado, estuvo en lo alto, estuvo en el periodo del mundo. Él tenía todo, él disfrutaba de todo. Él se podía dar el lujo de decir, yo quiero aprender de esto, y habían profesores, habían instructores, habían científicos que le decían, venga, aprenda de esto. Habían científicos que le llevaban al conocimiento y al entendimiento. Óigame bien, entendimiento. Yo hasta ahora no he llegado más allá. Dios mío, dame esa luz. Pero no he podido llegar que en el mundo haya sabiduría de Dios, porque no la puede haber. No puede estar la luz con la oscuridad. ¿Sí me entendieron? Tiene que estar separados. Nosotros estamos separados. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, este conocimiento y este entendimiento que recibió Moisés, él lo recibió en lo máximo. ¿En lo máximo para qué? Para que él pudiese comprender y entender a un pueblo que tenía que llevar, que tenía que conducir. O díganme ustedes, mis amados hermanos, si el temperamento y el carácter de cada uno de ustedes no es diferente. Yo les pongo a vivir a ustedes nada más 2 días. ¿Sí? Con solamente una razoncita pequeña, a ver cómo hacen ustedes y cómo actúan ustedes. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios hermoso. Es un Dios que quiere que lo que usted sabe, lo que usted conoce, lo que usted entiende, ¿sí? Su carácter sea para mí de ayuda, para yo poder también moldear mi carácter y también hacer conocimiento, entendimiento y poder llegar a tener el máximo de personas. Yo a veces, hace un tiempo cuando empecé a ser cristiano, yo empecé a leer muchos libros. Si ustedes van a mi biblioteca está llena de libros, una biblioteca grande, de libros cristianos. Y yo después,
por intermedio de la pastora, aprendí fue a mirar la palabra y a ver la palabra. Entonces miraba la palabra y el Señor me traía revelación y yo estaba contento y gozoso. ¿Por qué? Porque yo estaba feliz. Yo tenía una revelación, venía a explicar. Pero hace un tiempo el Señor también me ha traído, me dijo, es que hay personas que yo les he puesto a que aprendan, a que estudien, a que se enseñoreen, para que usted no tenga necesidad de ponerse a gastar su tiempo en eso. Que yo pueda sacar de cada uno de ellos algo para enseñanza, óigame bien, sin robarle lo que ellos saben. Y traer el conocimiento de los eruditos para poder decir, como dice Cristian, ¿cierto? ¿Sí? En el Google. Anteriormente no se hablaba de Google, anteriormente se hablaba de cuál era el libro de PTT. ¿Acuerdan del libro de PTT? ¿Cierto que sí? Entonces, por ese lado, Dios ha colocado una serie de personas, científicos, personas que verdaderamente conocen de este mundo, ¿sí? Personas que han estado trabajando con la célula, personas que han trabajado bioquímicamente, personas que han trabajado hasta con la parte nano, ¿sí? La parte más profunda, más íntima, personas que han trabajado hasta con la parte de neutrones, protones, electrones y todas las cosas, y que en este momento están trabajando con una serie de... y apuesto a que alguien les ponga el dinero para ellos poder hacer esos elementos y poder trabajar con eso, y cada vez traer a nosotros un conocimiento más interno, más íntimo. Eso que tengo que hacer yo. Ellos que trabajan lo que tengan que trabajar, yo lo que tengo que traerles a mi vida, a la vida de nosotros, para que ustedes puedan verdaderamente cada día caminar en el camino de Dios y que puedan verdaderamente ustedes saber que estamos en los postreros días, en los últimos días, ¿sí? Donde tenemos que sacar de ellos para nosotros traer a nosotros y nosotros poder verificarnos cada rato más. ¿Sí? Estoy disfrutando de un aparatito que me regaló la hija de la pastora, ¿sí? Que es que yo quiero, vamos a oír la palabra en hebreo, y entonces pongo el aparatito y me dice, Alex, y todas las cosas, entonces yo he aprendido a oír esa palabra. Y eso es una cosa que es gratis y está ahí en el celular, entonces, amados hermanos, si quieren pedirle a Cristian, para que Cristian de pronto llame a Bilú y Bilú les diga cómo hacer para poder entrar cada uno y puedan aprender esas palabras que hay necesidad de aprender. ¿Cuántas personas en el mundo hablan 7 idiomas? Aquellas personas que están interesadas en conocer el mundo de China, vamos, los que quieren ir, vamos de pronto a China, sí, entonces se ponen a estudiar el idioma chino, ¿cierto? Sí, y le dan el idioma chino para poder llegar a China. Sí, otros, como me pasó a mí, ¿cierto? Que de pronto vamos a un sitio y ni siquiera sabemos el idioma y nos toca que carrapatear. Menos mal que haya aprendido el francés, el inglés, y tenía el español y con eso carrapateé para poder estar en Rusia, en Kiev, que es donde hoy está el problema. Un lugar bonito, lindo, precioso. Mis amados hermanos, entonces fíjense que Dios a usted lo ha educado allá, lo ha educado en el mundo para que usted aprenda lo del mundo. Muchas veces nosotros llevamos a nuestros hijos a una escuela, ¿sí?, denominacional, ¿sí?, y les enseñan de la palabra y a veces no aprenden nuestros hijos a ver las cosas del mundo para que puedan defenderse de ellas. Por eso la palabra de Dios dice por qué los hijos de Dios, ¿sí?, no son tan astutos como los hijos de la serpiente. Porque hemos sido enseñados en amor, tal cosa. Sí, mis amados hermanos, tenemos que enseñarles en el amor de Cristo Jesús, pero también tenemos que enseñarles que hay un mundo que de pronto nos puede atrapar, que de pronto nos puede. Fíjense, Dios mantuvo 40 años a este siervo, 40 años en un pueblo donde odiaban las cabras, solamente las veían cuando venían en chuletas empacadas, ¿sí?, y frigorificadas, ¿sí?, y se les comían cabras, el costillar de cabrito y todas cosas, ¿cierto? Así como nos pasaba a mí, el costillar de cerdo, ¿cierto? Con miel, ¿sí?, comía cada semana. Entonces, cuando ustedes empiezan a darse cuenta de que este varón tuvo de todo, mis amados hermanos, ¿cuánto perdió él? Si nosotros lo miramos desde el punto antes de, ¿cuánto perdió él? Antes de los 40 años, ¿cuánto perdió él? ¡Wow! ¿Cierto? Y yo le comentaba qué hicieron hoy, ¿cierto? Le dije, Cristian, yo a veces veo, porque me preguntó, yo, ¿usted qué piensa? Yo, porque está así como pensativo, y yo estaba pensando, y yo, mirando aquí en la iglesia, yo decía, wow, Señor, hay una denominación, una iglesia, y tú me pusiste a mí como predicador de ella, Señor, te agradezco mucho. Y me ponía a mirar al otro lado, y yo decía, si yo hubiese pertenecido, hubiese seguido a mi padrino,
si en ese momento hubiese sido de pronto un trabajador de la fiscal, hubiese estado en Sonsonate, y de pronto usted se hubiese podido hablar del doctor Pinto como ortopedista de otra parte, pero no hubiese tenido las riquezas en Cristo, hubiese tenido unas riquezas perecederas, vanas. ¿Sí? Yo le comentaba que yo estuviera de pronto en la mesa de los santos, allá jugando, levantándome todo el tiempo a montar el caballo, sino de pronto a jugar golf. Pero hoy me levanto temprano, ¿qué? A venir a predicarles a ustedes. Anoche llegué, ayer, todos estos días he llegado porque yo le dije a la pastora, usted incluso fue a caminarse. Digo, ¿por qué? Porque es que yo tengo que martes, jueves, domingo, y fuera de eso, yo digo, bonita la cosa, así, no he podido descansar. Entonces, Moisés estuvo en la corte del faraón, eso está en Hechos capítulo 7, versículo 22, que lo hablaba el apóstol, el protomártir Esteban. Moisés tenía toda la sabiduría de los egipcios, eso dice la palabra. Él tenía el conocimiento, entendimiento y el máximo del entendimiento de los egipcios. Y era poderoso en sus palabras y obras, donde él disfrutaba de todo lo que era dado, lo que es dado al hijo y a la hija del faraón. Pero había algo dentro de su corazón, aquella cosa que no se ha hablado a ustedes, aquel punto donde usted llega y se considera que es el mejor, y de pronto dice, no, a mí me falta algo, yo no soy el mejor de todos. De pronto a usted todo el mundo le dice, uy, pero usted qué belleza, uy, usted cómo opera, uy, usted qué tal cosa, uy, usted qué viene, uy, que hoy no le falló nada. Y es cuando viene Dios, ¡pum!, le entrega a usted y le dice, pum, no, usted le dice una cirugía que hizo y de pronto encuentra que está un poquito desplazado y dice, wow. Y empieza a buscarle y le perdona al Señor por el orgullo, por esa manera de vanidades, y empieza a buscar decir cosas. Porque es que nosotros no podemos estar en eso, nosotros siempre tenemos que estar en eso. Si usted de pronto, mi amado hermano, usted de pronto está allá en una polvo, si está encima, y está viendo la tierra, usted quiere bajarse a la tierra. No, usted quiere seguir viendo la tierra, ¿sí? Porque usted está arriba, entonces ¿para qué se devuelve? ¿Para qué echa marcha atrás? ¿Para qué busca cosas que no tiene que buscar cuando no tienen valor? Pueden tener de pronto un valor en el mundo, pero es que no tienen el valor. Cuando usted, mi amado hermano, Dios lo coloca a usted, que viva todo el tiempo ascendiendo en sus conocimientos y entendimientos, es porque Dios anda buscando algo en usted para que cada día usted pueda ser mejor y le pueda llevar un conocimiento mejor, más profundo, más íntimo, más enraizado a sus hermanos en Cristo Jesús. Es lo que yo pienso cuando vengo a predicarles a ustedes, mis amados hermanos. Tengo que traer lo mejor de lo mejor. Es como cuando una esposa hace la comida para su esposo. ¿Qué le va a dar? Le va a dar lo mejor, ¿cierto? Lo mejor de lo mejor, ¿sí? ¿Cuántas veces llega y dice, no, mejor le compro a él ese pescadito más grande, ¿sí? Más grande, y para mí compro ese pescadito más pequeño para que él pueda comer mejor, porque él es el que está haciendo lo mejor y está acordándose mucho, ¿cierto? Eso es lo que hace, pero cuando uno tiene el espíritu de Dios, cuando uno tiene ese don de dar, mis amados hermanos, por eso piden a Dios que le dé el don de dar. Si aún no lo tienen, algunos ya lo tienen de sobra. Amén. Por ahora analicemos algo. Cuando Dios colocó en Moisés, cuando Dios colocó en el corazón de Moisés, que él verdaderamente, que él actuara, por naturaleza actuara contra el egipcio, y se le fue la mano. Y no es que le fuera la mano, sino que Dios colocó que esa mano fuera un poquito más fuerte y mató al egipcio. ¿El que hizo? Lo escondió, lo metió, yo creo que le puso una serie de hojas encima, le puso tabla, le puso hasta tomó una casa para poder meter la casa encima y que llegue se dé cuenta. Y dice más adelante, creo que en el versículo 4 de eso 2, dice que cuando él fue a defender una pelea que había entre dos hebreos, creo que eran dos hebreos, entre un hebreo, y ¿usted qué dice? ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros? ¿Cuántas veces nosotros hemos querido hacer, defender y decirles a ustedes tal cosa, y llega alguien y dice, ¿usted qué dice? Fíjense ustedes en los YouTube que hablan de los otros predicadores, de tal cosa, que no son llamados para eso, mis amados hermanos, no fuimos llamados para juzgar a nadie. Óigame bien, no fuimos juzgados
llamados para juzgar a nadie. Allá ellos tendrán que responder con el Dios Todopoderoso. Ellos tendrán que responder con eso. No gastemos nuestro tiempo en que el Maldonado, que tal persona, que tal otra, nada. Nosotros somos llamados solamente para orar. Somos llamados para interceder, somos llamados para hablar solo de la palabra. Solamente llamados para eso. No gastemos nuestro tiempo, Jesús no se martirizó en eso. Él sabía que cuando tenía que decirle a la víbora, le decía, ustedes son víboras y tal cosa, y les decía, ¿cierto? Nosotros no tenemos por qué malgastarnos en eso. Moisés pudo haber tratado de convencer al faraón de que él no maltrataría a nadie más. Era el segundo, ¿cierto? Él podía haber llegado del faraón, tal cosa que hizo, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasó? Dios colocó un acto, ¿sí?, que de pronto en el reino del faraón, ¿sí?, no se podía perdonar. Y entonces ese faraón le cargaba rabia a Moisés, no sé por qué razón, de pronto porque era el segundo, de pronto porque era el consentido de la hermana, qué sé yo, cualquier cosa de eso. ¿Cuántas veces nosotros no le hemos cargado rabia a alguno de nosotros? Hasta preguntamos cuánto gana usted, ¿sí?, cuando no nos interesa ni mamá ni mamá. ¿Qué nos importa a nosotros saber cuánto gana mi vecino? ¿Qué me importa? A mí lo que me importa nada más es vivir mi vida, musicar mi vida. Entonces, ¿qué pasa? Entonces llegó y él tenía esa posibilidad de convencer al faraón, pero Dios no dio la oportunidad de eso. ¿Cuántos de nosotros no queremos renunciar a nuestro estatus? ¿Cuántos queremos seguir siendo, qué sé yo, cualquier cosa? Esa posición. Tratamos de convencernos, tratamos de convencer a Dios, decirle, no, Señor, pero es que yo estoy aquí porque tú me pusiste. Tú me pusiste aquí y yo no creo que yo tenga que cambiar. ¿Por qué? Porque tú me pusiste aquí. ¿Qué sabes tú de Dios? ¿Qué sabes tú de la voluntad de Dios? Si a lo mejor de pronto quiere cambiarte de tu estatus, si a lo mejor quiere cambiarte de tu confort, a lo mejor quiere que tú salgas de ese confort donde estás chévere, contento. Como digo yo todos los días, ¿sí?, me siento, me levanto, me hablo y tal cosa. Y de pronto me dicen, doctor, tenemos un paciente de urgencias. Me toca levantarme de ese asiento y me corriendo a atender al paciente de urgencias. ¿Cómo me ha cambiado de confort? Ya estoy metido ya dando mensajes, los guantes y todas las cosas para poder atender ese paciente que viene. Es así como Dios quiere que nosotros estemos en esa posición, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque esa lógica, ese raciocinio que tienes tú, Dios lo va cambiando. Yo les he hablado a ustedes de un entendimiento, ¿sí?, conocimiento, ¿sí?, y también les he hablado de algo que Dios coloca en cada uno de ustedes y los hace cada día ser mejores. Los hace cada día ser, como hablábamos la vez pasada, de que bajó Moisés de lo alto, ¿cierto?, y venía resplandeciente su rostro, no hubo necesidad de que se lo cubriera con un manto. Por eso Dios, eso está. Por eso nosotros tenemos que ir a buscar a Dios para que Él nos enseñe y nos guíe. ¿Quién sabe de nosotros, de nuestro? Es que ni siquiera ni ángel pervertido, Luzbel, conoce más del tiempo, del futuro. Solamente lo conoce Dios. Y Él se lo revela a quién? A sus profetas, a sus hijos. ¿Para qué? Para que ellos puedan conocer más de esa palabra. ¿Amén? Es así como Dios, verdaderamente, en Hebreos capítulo 11, versículo 24 y 26, ahora sí lo voy a usar esto. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Amén. ¿Sí? Escogiendo antes, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué pasó? A veces buscamos llevar una vida cristiana oculta, mis amados hermanos. A veces queremos quedarnos en la casa, sí, y allá leer la palabra, sí, y de pronto oír el mensaje, oír el YouTube, oír el Facebook, cualquier cosa que tenga usted en su casa. Yo no tengo Facebook, pero ustedes oyen el YouTube. ¿Listo? Cuando verdaderamente no sabemos lo que Dios quiere y de pronto Dios nos tiene que sacar a nosotros a la fuerza, ¿cierto? De pronto viene un tsunami y nos levantó y nos sacó donde estábamos allá escondidos y nos puso arriba y dijo, bueno, haga lo que tiene que hacer, ¿no? Porque así es la voluntad de Dios, el Eterno, para llevarnos a realizar la labor decidida para el beneficio de quién, para el beneficio de todos los hijos de Dios. Ya Dios no necesita ser beneficiado,
Ya el Espíritu Santo no tampoco necesita ser beneficiado, ya no es el Hijo el que necesita ser beneficiado, somos nosotros, los hijos de Él, los que necesitamos verdaderamente ser beneficiados. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza viva y eficaz en la gloria en Cristo Jesús. ¿En dónde? En la Jerusalén celestial. ¿Disfrutando de qué? De la presencia de Dios. Lo dijimos ayer lo hablamos. Ya no tenemos el sol, ya no tenemos la luna, ya no tenemos las estrellas. Ya tenemos un cielo nuevo y una tierra nueva. Así como a Dios se le hizo fácil poder hacer el cielo en Génesis capítulo 1 y ver que, ¿sí?, que el Espíritu estaba por encima de las aguas del abismo, ¿sí?, y de pronto hacer, o sea, volvió, creó, formó, estructuró, lo dijo por la palabra, a nosotros nos hizo con sus manos. Qué bello, qué hermoso. Dedicó un tiempo para nosotros. Entonces a Él no se le hace nada difícil ni nada fuerte el poder crear otra vez un cielo nuevo y una tierra nueva en el sitio donde estaba el cielo y la tierra anterior. ¿Sí entendieron el mensaje de ayer? Amén. Yo los invito a que lo oigan, mis amados hermanos. Por eso a Moisés, en ese momento a Moisés se le olvidó quién era cuando llegó y atacó al egipcio. Se le olvidó dónde estaba parado, quiénes lo estaban mirando. Él no se puso a mirar a la derecha o a la izquierda o atrás o adelante a ver quién estaba mirándolo para él poder matar al egipcio. No, él lo hizo inconscientemente. ¿Por qué? Porque Dios quería que él llegara a ese punto, a ese culmen. Porque él lo necesitaba, pero necesitaba acá. Necesitaba ¿qué? Instruirlo, necesitaba llevarlo a un sitio diferente. Y de ese sitio diferente vamos a hablar después, más adelante, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque la película, sí, esta serie apenas va nada más en un capítulo. Bueno, cerremos los ojos, vamos a pedirle al Señor. Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre. Gloria a ti, mi amado Dios. Gracias, papito Dios, porque tú traes el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría, Señor. Tú quieres que nosotros, Señor, sepamos, conozcamos, ¿sí?, y sepamos quiénes somos en tu palabra, papito Dios. ¿Y por qué tú nos las enseñas, Señor? ¿Por qué tú quieres que nosotros estemos al tanto, Señor? Porque habrá algunos, Señor, que tienen un conocimiento diferente, un entendimiento diferente a lo de nosotros, a sus colegas, a sus compañeros, a todos esos. Pero es tu amado Espíritu de Dios, es ese lugar, es ese templo de Dios donde va a estar tu Espíritu de Dios, el que tú quieres que sea uno solo, unánime, junto para ti, donde todos hablemos la misma palabra, donde todos sepamos lo que dice cada palabra tuya, mi amado Dios, que lo dice la palabra, cada versículo, cada palabra, como dice la pastora, como la pastora nos explica en el hebreo, cada palabra. Pero que sepamos que cada vez que nosotros vemos eso, vemos tu caminar, Señor, el emuná, esa fidelidad, esa felicidad también en cada uno de nosotros por saber que te conocemos, que hoy aprendimos algo nuevo de ti, Señor, se haga que cada día nos vivifique y nos llene de tu vida, mi amado. Yo los invito, mis amados hermanos, a abrir su corazón, su entendimiento, ¿sí?, su sabiduría, y todo su cuerpo y todo su ser, para recibir de ese recuerdo de Jesús, de esa cosa que Él dijo que teníamos nosotros que hacer para que nos acordáramos de Él, para que nosotros pudiésemos disfrutar de ese pan, comer de ese pan y nosotros pudiésemos disfrutar y beber de ese vino, mis amados.